La semana pasada estuve hablando acerca del amor de Dios. Y hoy quiero hablar de algo que aparentemente o a priori podría parecer que contradice lo que dije la semana pasada. El tema del que voy a hablar en este día a mí no me gusta tampoco, e incluso a veces me incomoda, porque en los momentos que ocurre uno se siente absolutamente impotente y a veces perdido. Pero es una realidad que necesitamos conocer y que necesitamos asumir. Hoy voy a hablar acerca del silencio de Dios. Y para hablar de este tema, quiero que leamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículos 45 al 50. Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículos 45 al 50, dice: Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja, la empapó en vinagre, la puso en una caña y le dio a beber. Pero los otros decían: dejad, veamos si viene Elías a librarlo. Pero Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Vamos a orar al Señor. Señor, queremos darte las gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque en tu palabra podemos hallar consuelo. Gracias porque en tu palabra podemos hallar respuestas, Señor. Gracias porque tu diestra nos sostiene. Queremos pedirte, Señor, que en este día tú puedas usarte de mí. Te entrego una vez más todo mi ser, Señor. Y te pido que tú me ayudes a llevar cautivos mis pensamientos a la obediencia a Cristo, para que la palabra que salga de mi boca sea la palabra que tú quieres hablar a tu pueblo. Yo te pido, Señor, que prepares la tierra de nuestros corazones, que nos ayudes a ser hacedores de tu palabra y no tan solo oidores. Ayúdanos, Señor, a poder entender tu palabra, a poder entender tus propósitos, a poder entender tus planes y a poder vivir conforme a tu voluntad. Guíanos tú por la senda que debemos de andar. Y te pido, Señor, que tú puedas usarte de mí en este día para hablar, Señor. Oh Dios, y por la autoridad del nombre de Jesús, yo reprendo, ato y echo fuera de este lugar toda influencia de las tinieblas. Declaro este lugar libre de toda influencia, de todo espíritu de distracción, de todo espíritu inmundo que quiere impedir que tu palabra sea recibida. Yo lo reprendo, lo ato y lo echo fuera por el poder y la autoridad del nombre de Jesús. Declaro este lugar bajo la unción de tu Santo Espíritu y te pido que tu Santo Espíritu vivifique tu palabra en nuestros corazones y nos ayudes a ser hacedores de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. De esta escena de la vida de Jesús quiero resaltar varias cosas. La primera es que podemos apreciar que Satanás y todas las hordas de las tinieblas creyeron que estaban venciendo a Dios. Creyeron que estaban logrando frustrar los planes de Dios para la salvación de la humanidad. Porque al fin estaban logrando matar a Jesús, cosa que habían intentado desde su mismo nacimiento. Yo no sé si os acordáis, pero a los alrededor de 2 años de haber nacido Jesús, Herodes trató de matarlo, ordenando matar a todos los niños que habían en Belén de edad de 2 años para abajo. Y a lo largo del ministerio de Jesús, en varias ocasiones, los demonios trataron de matarlo, haciendo que las multitudes trataran de despeñarlo, de apedrearlo, pero nunca lo habían conseguido. Sin embargo, ahora estaban consiguiendo matar a Jesús. Y Satanás pensaba que estaba venciendo a Dios. El principado de tinieblas en este momento estaba festejando ya su victoria, pero lo estaba haciendo antes de tiempo. Pero el hecho es que en este momento en que Jesús está crucificado, las tinieblas estaban dominando la tierra. Por otro lado tenemos a Jesús clavado en la cruz, sufriendo los dolores atroces que produce la crucifixión.
y habiendo sido abandonado por sus discípulos y por sus amigos. Podemos hacernos una idea de cómo tenía que sentirse Jesús en ese momento. De verdad quiero que tratemos de imaginarnos la escena. Jesús había venido a la tierra para deshacer las obras de Satanás, pero en este momento parecía que Satanás estaba venciendo. Es decir, su enemigo estaba celebrando delante de sus narices lo que creían que era su victoria, mientras que él estaba sumido en el más profundo de los dolores físicos, emocionales y espirituales. ¿Cómo debía de sentirse Jesús en ese momento? Pues en este momento que, para mi entender, era el momento de su vida que más necesitaba el apoyo de su padre. Resulta que su padre, que jamás había abandonado a nadie que había clamado a él, precisamente en este momento que más necesitaba a su padre lo abandona a su suerte. Por eso he tomado este pasaje como la base para el mensaje de hoy, que lo he titulado como con el silencio de Dios. ¿Crees o creemos que a veces hemos sufrido el silencio de Dios? Pues os aseguro que lo que nosotros hemos podido sentir no es nada comparado con lo que tuvo que sentir Jesús en este momento. Porque nosotros, aunque a veces nos lo parezca, nunca hemos sido abandonados por Dios. Quizás Dios haya guardado silencio por algún motivo, pero Él nunca nos ha abandonado realmente. Sin embargo, a Jesús, en este momento, que era el momento más delicado de la vida de Jesús, era el momento en que más lo necesitaba, Jesús fue verdaderamente abandonado por el Padre. ¿Qué pretendía o por qué abandonó Dios a Jesús en la cruz a su suerte en vez de estar con Él o incluso de librarlo? De momento voy a dejar esta pregunta en el aire. Y quiero ahora que nos imaginemos una escena de la vida de Abraham. Abraham también tuvo que pasar por un tiempo de angustia en la que Dios guardó silencio. Podemos ver cómo Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Y desde el momento en que Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, mientras Abraham hace todos los preparativos, mientras que Abraham emprende el camino hacia la cumbre del monte Moriah, mientras que Abraham edifica el altar para el sacrificio, mientras que Abraham recoge la leña, mientras que Abraham ata a su hijo y lo coloca sobre el altar, Dios guardó silencio. Y yo estoy segurísimo de que Abraham hubiera deseado con todo su corazón y con todas sus fuerzas haber sido confortado por Dios en esta situación tan crítica. Pero Dios guardó silencio durante todo este tiempo. Sin embargo, en el último momento, Dios habló y libró a Isaac, porque Abraham le demostró que lo amaba más que a su propio hijo. Pero si volvemos a Jesús, si volvemos a la escena de Jesús, a pesar de que Jesús durante toda su vida y aún durante todo su martirio demostró una obediencia absoluta y total al Padre, a diferencia de con Abraham, el Padre lo abandona definitivamente y lo deja morir. En el caso de Abraham, el silencio de Dios tenía un propósito. Dios tenía el propósito de ver la fe de Abraham, de probar la fe de Abraham, de ver la confianza y la obediencia de Abraham. Pero en el caso de Jesús, el silencio de Dios obedecía
servía a otros propósitos. En primer lugar, Dios tuvo que abandonar a Jesús en la cruz, porque Jesús estaba cargando sobre sus hombros con todos nuestros pecados. Y Dios, que es un Dios 3 veces santo, no puede tener comunión con el pecado. En consecuencia, en ese momento no podía tener comunión con su Hijo, porque su Hijo estaba cargando con el pecado del mundo. Podemos ver lo que Pablo dice acerca de este momento en 2 de Corintios capítulo 5 y versículo 21. Por favor, cuando lo encontréis, leerlo. 2 de Corintios capítulo 5 y versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En ese momento, Jesús, que nunca había cometido pecado, fue hecho pecado en la cruz, para que ahora nosotros, si aceptamos el sacrificio de Cristo, seamos hechos justicia delante de Dios. Pero lo que quiero resaltar es que Jesús fue hecho pecado en ese momento, y por eso era necesario que el Padre lo abandonara en la cruz, porque Dios no puede tener comunión con el pecado. Y esto tiene que servirnos a nosotros de lección. Si Dios ni siquiera por su Hijo eterno, por su Hijo Jesús, se saltó el impedimento de tener comunión con el pecado, mucho menos se lo va a saltar con nosotros. Por tanto, para que nuestras oraciones sean efectivas, para que Dios pueda tener comunión con nosotros, tenemos que vivir en santidad. Porque además, Dios nos ha dado su Espíritu para que podamos vivir en santidad, simplemente entregándole el control de nuestra vida a Jesús. Otro propósito de Dios al guardar silencio y abandonar a Jesús en la cruz fue el poder satisfacer las demandas de la ley en cuanto al pecado. Porque escrito está, la paga del pecado es muerte. Todo el peso de la ley iba a recaer en Jesús, porque Él había sido hecho pecado para que nosotros pudiéramos heredar la justicia. Y por tanto, para que pudiera cumplirse la sentencia en Jesús, fue necesario que Dios abandonara a su Hijo en la cruz, de manera que la justicia pudiera ejecutar la sentencia que pesaba sobre toda la humanidad. Y una vez que Jesús cumplió la sentencia que pesaba sobre nosotros, si nosotros aceptamos el pago que hizo Jesús, ya nadie puede reclamarnos a nosotros el pago de la sentencia. Yo quiero que nos imaginemos, por ejemplo, si yo cometo una infracción de tráfico y me ponen una multa de 500 euros y yo no tengo dinero para pagarla, pero ahora viene mi padre y me dice, toma los 500 euros y paga la multa. Si yo cojo esos 500 euros que me da mi padre y pago la multa, ya nadie puede reclamarme el pago de la multa, aunque el dinero no fuera mío. Pero si no acepto el dinero de mi padre, seguiré teniendo la deuda y tendré que pagar esos 500 euros. De la misma manera, Jesús murió para que todos nosotros pudiéramos ser salvos. Jesús fue hecho pecado para que cualquiera de nosotros, por nuestra fe, si aceptamos el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, quedara saldada la deuda que teníamos con la justicia. Pero aquellos que rechazan el pago que les ofrece Jesús, siguen endeudados con la justicia y un día pagarán con el infierno por toda la eternidad. Es nuestra responsabilidad aceptar el pago que Jesús hizo por nosotros o rechazarlo. Si nosotros aceptamos ese pago que Jesús hizo en la cruz, ya nadie podrá demandarnos por nuestros pecados. Pero si lo rechazamos, seguiremos condenados al infierno.
Así que como Cristo en la cruz iba a padecer la ejecución de la sentencia por nuestros pecados, tuvo que ser abandonado por el Padre. Hay otro caso significativo en la historia acerca del silencio de Dios. Y para eso voy a hacer un poco de historia. Dios desde el comienzo de la humanidad se reveló al ser humano. Dios no creó a Adán y Eva y los dejó abandonados ahí en la tierra donde la había creado. Dios desde el principio tenía comunión, tenía relación con el hombre y con la mujer. Dice la Biblia que Dios se paseaba por el huerto con Adán y Eva. Había una relación habitual e íntima. Pero cuando Adán y Eva decidieron darle la espalda a Dios, el pecado hizo la separación entre Dios y los hombres. Porque como ya he dicho varias veces, Dios es santo y no puede tener comunión con el pecado. Pero a pesar de esta separación que el pecado había producido entre Dios y el hombre, Dios no dejó al ser humano sin revelación. Dios se reveló a los seres humanos a lo largo de toda la historia. Podemos ver cómo Dios se reveló a Noé y salvó a Noé del diluvio. Podemos ver cómo Dios se reveló a Abraham. También se reveló a Isaac, se reveló a Jacob. Y luego, posteriormente, se reveló a Moisés. Y a través de Moisés, Dios establece el pueblo de Israel en Canaán. Y establece al pueblo de Israel como una nación que tenía que, como misión, ser la luz para las naciones del mundo. Israel tenía que ser la revelación de Dios en la tierra. Pero Israel decidió darle la espalda a Dios. Así que Dios decidió seguir revelándose a la humanidad y a su pueblo a través de los profetas. Y Dios advirtió a Israel que iban a sufrir el castigo por causa de sus pecados. Y a pesar de que Dios les advirtió una y otra vez, el pueblo de Israel no quiso aceptar la revelación de Dios. Y Dios siguió enviándoles profetas. Aún después del castigo, cuando Israel sufrió la destrucción y fueron deportados a Babilonia, aún en Babilonia Dios les envió profetas que les dieran revelación de su voluntad. Pasado el periodo de la deportación, cuando llegaron de nuevo a su tierra, Dios guardó silencio. Malaquías, que fue el último de los profetas enviados por Dios a su pueblo, dio su profecía en los últimos tiempos de la deportación y la restauración de la nación de Israel. Pero después de Malaquías, Dios guardó 400 años de silencio. Durante 400 años no hubo profeta en Israel. Durante 400 años Dios no volvió a hablarles a su pueblo. ¿Y cuál era el propósito del silencio de Dios durante estos 400 años? El propósito de Dios con estos 400 años de silencio era preparar el corazón de su pueblo para que estuviera listo para recibir la mayor de las revelaciones. Hasta ese momento Dios había hablado a su pueblo a través de profetas, pero Dios estaba preparando el corazón de su pueblo para el advenimiento del Mesías, que iba a ser la palabra encarnada, la revelación de todas las revelaciones, porque iba a ser la imagen de Dios en la tierra. Dios quería que durante estos 400 años de silencio hubiera despertado en su pueblo una expectativa creciente para recibir la revelación de Dios. Quiero que leamos lo que dice el autor de la carta a los Hebreos, capítulo 1 y versículos 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas,
En los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En estos versículos vemos como Jesús era la mayor y mejor revelación que Dios iba a dar de sí mismo a la humanidad. Porque Jesús no era una palabra enviada por Dios. Jesús era la propia palabra de Dios encarnada. Jesús no era un profeta, no era un ángel. Jesús era la misma imagen visible de la sustancia de Dios. Jesús era el resplandor de la gloria de Dios. Dios mantuvo silencio durante 400 años para que el pueblo estuviera esperando con expectativas al Mesías, la mayor y mejor revelación de Dios. Siempre que Dios guarda silencio es por un propósito. Hemos visto como el propósito de guardar silencio con Abraham era probar el corazón de Abraham. El propósito de Dios de guardar silencio y de abandonar a su Hijo en la cruz era que hoy pudiéramos ser salvos nosotros. Dios siempre tiene un propósito con su silencio. Y aunque Dios guarde silencio, no quiere decir que nos haya abandonado o que se haya olvidado de nosotros. El silencio de Dios solo quiere decir que Dios tiene un plan que requiere de ese silencio de su parte. Así que tenemos que seguir, aún en medio del silencio de Dios, tenemos que seguir esperando con paciencia las respuestas de Dios, porque Dios, aun cuando guarda silencio, quiere hablarnos o quiere preparar nuestros corazones para sus planes y para sus propósitos. Ante el silencio de Dios, podemos tomar la postura del pueblo de Israel, que durante los 400 años de silencio de Dios, en lugar de seguir buscando a Dios y preparándose para obtener nuevas revelaciones, se corrompieron, pervirtieron su fe mezclándola con las filosofías y religiones paganas griegas y con el legalismo. O podemos tener la actitud de Abraham o de Jesús, que permanecieron fieles a los propósitos de Dios, aun sin oír la voz de Dios o aun sintiéndose abandonados por Dios. Es nuestra decisión. No podemos alegar o achacar que Dios no nos habla para vivir como nos dé la gana. Tenemos que tomar la actitud de Abraham y de Jesús, que permanecieron fieles al propósito de Dios, aun sin oír la voz de Dios, o en el caso de Jesús, aun sintiéndose abandonado por Dios. Volviendo al caso del silencio que mantuvo Dios mientras que Abraham tomaba a su hijo, cogía la leña y emprendía el camino hacia el monte Moriah. Yo supongo que ese silencio por parte de Dios tuvo que hacerse eterno para Abraham. Porque lo que Dios le había pedido no tenía sentido, no tenía lógica. Dios no quiere sacrificios humanos. Dios le había prometido a Abraham que de Isaac le levantaría descendencia y que de la descendencia de Isaac nacería el pueblo. Y sin embargo ahora Dios le dice que lo sacrifique. Y a partir de ese momento Dios guarda silencio. Ese tiempo, todo el tiempo en el que Abraham lo preparó todo, tuvo que ser un tiempo eterno para Abraham. Pero en el fondo de su corazón Abraham pensaba que Dios se revelaría de alguna manera y lo impediría. Porque como os digo, él había recibido de la boca de Dios mismo el plan de Dios, de que a través de Isaac le daría una descendencia como la arena del mar o como las estrellas del cielo que no se pueden contar. Así que mientras que él lo preparaba todo, estoy seguro que él estaría pensando: ¿cuándo Dios me va a hablar y me va a decir que no hace falta que lo haga? Sin embargo, Dios guardó silencio.
Pero a pesar de lo ilógico de la petición que Dios le había hecho, a pesar del silencio por parte de Dios, Abraham estuvo dispuesto a obedecer a Dios hasta el final. No importa si Dios responde o no a nuestras oraciones. No importa lo largo que se nos haga el silencio de Dios. Nosotros tenemos que perseverar en el plan y en el propósito de Dios, en obediencia ciega y absoluta a Dios, porque nada pasa desapercibido para Dios. Y aun con esos silencios, Dios tiene un plan y un propósito. Aun cuando Dios guarda silencio, quiere decirnos o quiere enseñarnos algo. Y Dios espera de nosotros que respondamos a sus silencios como Abraham respondió, siendo fieles a Dios y perseverando en el camino que Él ha trazado delante de nosotros. Aunque no lo entendamos, aunque nos duela, aunque nos cueste, Dios espera que sigamos fieles. También podemos ver en la escena de Jesús en la cruz la forma en que Jesús respondió al abandono por parte de su Padre. Jesús, aun sintiéndose absolutamente abandonado por su Padre, en un acto supremo de fe, le entregó el Espíritu y expiró. Dado que la muerte a Jesús no le sobrevino como consecuencia de la crucifixión, sino de que Él entregara el Espíritu, ya os he explicado algunas veces que Jesús no podía morir porque la paga del pecado es muerte, y como Él no había pecado no podía morir. Él hubiera permanecido en la cruz permanentemente clavado sin morir. Sin embargo, en el momento en que Él se siente abandonado por el Padre, cuando en su mente humana, porque a pesar de ser Dios tenía una mente humana, no entendiera lo que estaba pasando, Él le entregó su espíritu al Padre, causando su muerte. Porque Jesús había dicho a sus discípulos: a mí nadie me quita la vida, sino que yo la pongo para volverla a tomar. A Jesús no le quitaron la vida a los romanos con la cruz, sino que Jesús, estando crucificado, en un acto de obediencia, de sumisión al Padre, entregó el Espíritu, sin saber lo que iba a pasar. Porque si Él hubiera entregado el Espíritu cuando todavía Él no había sido abandonado por el Padre, podríamos decir, bueno, Él sabía que Dios lo iba a acoger. Pero en el momento en que Él fue hecho pecado y fue abandonado por el Padre, en ese momento que es el de mayor desesperación, Él entrega en un acto de fe absoluta y ciega en el Padre, le entrega el Espíritu, sin saber qué es lo que iba a ocurrir. Cuando su enemigo parecía estar ganándole la partida, tuvo que experimentar el silencio y el abandono de su Padre. Y en medio de esa soledad tan absoluta, tuvo fe en su Padre y le entregó el Espíritu. Esto es lo que Dios espera de nosotros, que aun en medio de la tormenta más densa, más oscura que tengamos que atravesar, sigamos confiando en Él y le entreguemos nuestra voluntad y nuestra vida. Porque si permanecemos siendo fieles a Dios en estas circunstancias tan oscuras, llegará el momento en que Dios hará oír su voz y reprenderá los vientos, calmará la tormenta y nos sostendrá. Pero para eso tenemos que permanecer fieles a Dios en los tiempos del silencio de Dios. Ahora quiero que meditemos también en la diferencia del final de cada una de las historias en las que estamos meditando en este día. Abraham, por ser fiel a Dios, aun en medio del silencio de Dios, tuvo la revelación de Dios justo en el momento oportuno. Y por su fe fue llamado amigo de Dios. Y Abraham, por su fe, se convirtió en el padre del pueblo de Israel y en el padre de todos nosotros los cristianos. Abraham, por haber permanecido fiel a Dios, a pesar del silencio de Dios,
obtuvo la respuesta de Dios y alcanzó las promesas de Dios y se convirtió en bendición para todas las naciones de la tierra. Jesús, por su acto de fe en el Padre, aun en medio del silencio y del abandono del Padre, se convirtió en autor de eterna salvación. Gracias a la fe que Él mantuvo a pesar del silencio de Dios, al tercer día resucitó con poder y gloria y majestad. Por haber permanecido fiel a Dios en medio del silencio y del abandono del Padre, el Padre lo levantó y lo exaltó por encima de todo lo que hay en la tierra, en el cielo y debajo de la tierra. Por haber mantenido esa fe, hoy podemos experimentar nosotros salvación eterna. Siempre que mantenemos nuestra fidelidad a Dios en medio del silencio de Dios, Dios acaba por respondernos y derramar su bendición sobre nuestras vidas. Y no solo es que nosotros recibimos bendición, sino que además Dios nos usa para ser de bendición a los demás. Por la fe, Abraham no solamente obtuvo las promesas y recibió bendición, sino que en él somos bendecidas todas las familias de la tierra. Por la fidelidad de Jesús en la cruz y por mantener su fe a pesar del abandono del Padre, toda la humanidad hemos sido bendecidos y podemos alcanzar la salvación. Cuando nosotros en medio del silencio de Dios permanecemos fieles a Dios, no solamente alcanzamos las promesas de Dios, no solo somos bendecidos nosotros, sino que además podemos ser de bendición para los demás. Ahora bien, si pensamos en el pueblo de Israel, Israel no se mantuvo fiel a Dios en medio del silencio de Dios. Israel no mantuvo una actitud de expectativa, esperando oír la voz de Dios, sino que se corrompió y pervirtió su fe con el legalismo y con las filosofías y religiones griegas. Y la consecuencia fue que no pudieron disfrutar de la bendición de que el Mesías estuviera entre ellos, porque no lo reconocieron y acabaron matándole. En consecuencia, unos 35 años después de la crucifixión de Jesús, Jerusalén fue arrasada por las legiones romanas y tuvieron que estar 20 siglos, que se dice pronto, estuvieron 20 siglos sin poder tener una patria propia por no haber seguido siendo fieles a Dios. La diferencia, como estamos viendo, es abismal entre los que permanecen fieles a Dios en medio del silencio y los que abandonan el camino por el silencio de Dios. A veces dan ganas de abandonar, a veces el cansancio casi nos puede, pero si nos mantenemos fieles a Dios en medio del silencio de Dios, Dios acabará por darnos revelación, acabará por hablarnos, acabará por bendecirnos y usarnos a nosotros para bendecir a los demás. Otro caso fue el caso de Job. Job era un hombre justo, era un hombre que temía a Dios. Sin embargo, Dios permitió que Job fuera tocado por Satanás. Y Dios permitió que Satanás le robara todo a Job, todos los bienes materiales, y no solo los bienes materiales, sino que Satanás provocó la muerte de sus hijos y aún el rechazo de su propia esposa. Y durante un tiempo, Job, a pesar de su lamento y su búsqueda de respuestas, no obtuvo respuesta por parte de Dios. Dios estuvo durante tiempo, no sabemos cuánto tiempo, pero pasó tiempo en el que Dios siguió guardando silencio, mientras que Job estaba hundido en la miseria y encima estaba siendo acusado injustamente por unos supuestos amigos. Y a pesar del silencio de Dios, Job se mantuvo fiel.
Y por esa fidelidad de Job, Dios llegó un momento en que se le reveló, le habló y lo bendijo. Lo bendijo de tal manera que Job acabó teniendo el doble de lo que había tenido antes. Y Dios lo usó para bendecir a sus amigos que lo habían estado maldiciendo. Tenemos que entender que al igual que el sol no se ve en un día de tormenta, pero que a pesar de que no se ve el sol, sigue estando en su sitio. Sí, de la misma manera, aunque no oigamos la voz de Dios en ciertos momentos de nuestra vida, aunque no sintamos la presencia de Dios, Dios sigue estando en su sitio, Dios sigue sentado en su trono, Dios sigue teniendo el control de todo. A Dios no se le pasa nada desapercibido, nada escapa a su control. El que no seamos capaces en algunas ocasiones de oír la voz de Dios o no sintamos su presencia, no quiere decir que nos haya abandonado o que se haya olvidado de nosotros. Dios sigue estando sobre el trono. Y si nosotros permanecemos fieles a Dios en estos periodos de silencio, Dios acabará por manifestarse y por darnos la respuesta que necesitamos y por bendecirnos. Y la bendición no solo nos alcanzará a nosotros, sino que a través de nosotros alcanzará a todos los que se relacionan con nosotros. Por eso es necesario que aprendamos a mantenernos fieles a Dios a pesar de los silencios de Dios. Porque aun cuando Dios calla, quiere hablarnos. Aun cuando Dios guarda silencio, quiere enseñarnos. Aun cuando Dios guarda silencio y no nos deja sentir su presencia, sigue estando a nuestro lado. Aunque nuestros ojos no lo vean, Él sigue estando a nuestro lado, sosteniéndonos. Y Él quiere que sigamos siendo fieles, porque Él permanece fiel. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar al Señor. Señor y Padre Celestial, queremos darte las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros todos los días de nuestra vida. Tú has prometido que estarías con nosotros, Señor. Y aunque a veces no te sintamos, aunque a veces no oigamos tu voz, sabemos que tú estás a nuestro lado. Porque tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Tú eres fiel a tus pactos, tú eres fiel a tus promesas, tú eres fiel a tu palabra. Oh Dios, ayúdanos a entender estos principios espirituales, esta verdad espiritual, para que podamos mantenernos fieles a ti aún en medio de las tormentas. Yo te pido que tú nos ayudes a buscarte aun cuando no te sintamos, que nos ayudes, Señor, a buscar tu rostro, a tener expectativas, Señor, viendo, esperando tu revelación, porque tú te vas a revelar, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos hablas, Señor. Oh Padre, queremos pedirte que nos ayudes a serte fieles como tú eres fiel con nosotros. Líbranos del desánimo, de la desesperanza. Líbranos, Señor, de las tentaciones, Señor. Guárdanos de todo mal y ayúdanos a perseverar en tus caminos, Señor. Padre, yo te pido que cuando salgamos de este lugar, no salgamos de tu presencia. Oh Dios, que tu Espíritu pueda hablarnos, que tu Espíritu pueda revelarse a nosotros, que puedas tocar nuestros corazones, Señor, y nos ayudes a vivir por ti y para ti. Muchas gracias, Señor, por todo. Y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.